Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas. Yo soy Alejandra Guardia, miembro del equipo de coordinación del foro. Esta es la tercera edición del Foro de la Red de Investigadores en Diseño que se realiza los días martes 27, miércoles 28, jueves 29 y viernes 1 de marzo del 2024. El objetivo es crear y consolidar una comunidad amplia, diversa e inclusiva de investigadores en diseño de alcance internacional. En total son 37 comisiones las que estamos presentando, con 320 ponencias de docentes, académicos y profesionales de 23 países que van a presentar y compartir sus investigaciones y producciones, reflexiones y propuestas sobre el extenso campo del diseño desde una perspectiva multidisciplinaria. La red de investigadores en diseño cuenta con más de 1000 miembros adheridos entre instituciones y personas y es coordinado por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. El foro es una actividad abierta al público, por eso primero vamos a presentar las exposiciones de cada investigador o docente y al final vamos a abrir una ronda de preguntas que van a poder hacerlas mientras van exponiendo a través del chat. Las comisiones del foro se graban y van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube a partir del viernes 5 de abril de 2024. Esta es la Comisión Arquitectura C y con ello damos la bienvenida primeramente a la expositora Ilsa Daniela Botello desde México. Hola, buen día. Bueno, expongo con Vania Ayala y ella va a compartir la pantalla. Ok, bueno, muchas gracias. Pues vamos a dar inicio. Primero que nada, pues le damos las gracias por este espacio que nos permiten compartir el proyecto de investigación. Somos de la Universidad de Guanajuato, del Departamento de Diseño, del Programa Educativo de la Licenciatura de Diseño de Interiores. Y bueno, colaboramos en este proyecto la maestra Vania Rebeca Anaya Hernández y bueno, su servidora Daniela Botello. Hemos nombrado este proyecto como configuración de conceptos aplicables en la planeación de espacios interiores, proceso de conceptualización para la ejecución del interiorismo. La siguiente, Vania. Y bueno, principalmente hacemos referencia a que un espacio como tal, pues se puede percibir, provoca, estimula, genera emociones, genera sensaciones y por lo tanto, como tal, el papel del interiorista pues tiene una importancia, ayuda a configurar pues este lugar donde nosotros habitamos y por eso tenemos ese acercamiento hacia este espacio que habitamos como tal. Finalmente, pues el diseñador de interiores pues hace un proceso como tal de diseño, hace un acercamiento hacia la investigación, analiza, organiza, estructura la información como tal para poder llegar a proyectar y formar parte de un ambiente. Como tal, el papel del interiorista, pues funge como tal como un investigador, como mencionaba, distribuye, organiza cada uno de estos datos que son importantes para llegar a un espacio funcional y pues tiene diferentes herramientas, por ejemplo, pues tiene acercamientos con libros, obviamente con el internet, investigación en campo, entrevistas, en este caso, por ejemplo, paseos, relacionados con el espacio y que en todo este proceso pues se va organizando, por ejemplo, con lluvia de ideas, con mapas mentales, haciendo una lista para poder crear una propuesta funcional y bueno, en este caso que podamos hacer un proceso conceptual. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a partir de lo que nos comenta la maestra Irsa, podemos deducir que el proceso de conceptualización que como diseñadores de interiores ejecutamos se convierte en la traducción de toda esta información que nos comentaba la maestra previamente ya analizada en aspectos que podemos integrar en un proyecto de diseño interior. Entonces, aquí nosotros les trajimos las 5 leyes del concepto. La número 1
Es que generalmente la primera idea que se viene a nuestra mente, pues no se convierte en nuestro concepto, ya que cuando pensamos de manera fugaz, nuestros pensamientos son muy amplios. Entonces, generalmente esta parte la adoptamos como una temática a abordar. De aquí parte el número 2, ya que una vez que esa temática se desmenuza totalmente, podremos encontrar aspectos más específicos que podemos convertir en nuestro concepto. O el punto número 3, que es muy importante, es que el concepto debe contener todas aquellas características que hacen ser a la inspiración que tomamos, ¿no? Esto es lo que lo hace ser, lo que lo identifica, lo que no permite que pierda su esencia. La número 4, es muy importante recordar que como interioristas nosotros no creamos como a lo loco, sino que vamos siempre tomados de la mano de la selección de un estilo de diseño, que son características que ya están previamente analizadas y estudiadas y que nos van a ayudar a bajar esas ideas que nosotros mismos creamos, ¿no? Y bueno, el 5, que es un extra, es que un concepto interesante nunca es obvio. En las siguientes diapositivas les vamos a presentar el trabajo que realizamos para la tesis que me llevó a titularme como diseñadora de interiores, de la cual la maestra Irsa fue la directora. Bueno, el punto de inspiración era un cuento, un objeto literario que se llamaba Tino mi Tino. En este cuento nos habla así rápidamente de un niño que era un dibujo en una página de un cuento, él no tenía una sonrisa, entonces junto con su amigo Clemente el Mapache deciden robarle la sonrisa a la luna. Y bueno, ellos se dedicaban a cuidar a los girasoles del campo y etcétera. Pero al ser muy amplio, nosotros tuvimos que seleccionar puntos clave, tuvimos que seleccionar ciertas pautas para poderlas plasmar en el interior y también para podérselas otorgar a un diseñador de gráfico, que en este caso fue Roger Salazar, quien nos ayudó a elaborar las ilustraciones que van a ver a continuación. Aquí están los personajes: Celestino, el personaje principal, Clemente el Mapache, la luna, y bueno, a partir de aquí van a poder observar cómo cada uno de estos puntos clave, que fueron las escenas más importantes del cuento, las cuales nos permitían conservar la cronología perfecta de los hechos de la historia, todas se fueron aterrizando al interior. Por ejemplo, la noche en el campo se volvió inspiración para el área del descanso. Utilizamos un estilo escandinavo surrealista y pues aparte conservamos el estilo de ilustración del diseñador gráfico. Por ejemplo, aquí Tino y los girasoles del campo inspiró el área textil, que vienen siendo aquí los diferentes tipos de sábanas que se diseñaron para los pequeños. Cuando observa a Tino que la luna sí tiene una sonrisa, bueno, esta inspiró el área de la lectura y si pueden ver es un rinconcito sobre un césped que está iluminado por la luna en una colina oscura. Y la gran hazaña, que es cuando roban la sonrisa, fue la inspiración del área de estudio, un área que a veces cuesta un poquito ingresar a los más pequeños. Y bueno, están los dos personajes principales perfectamente abstraídos. Y bueno, a besos y abrazos para la luna fue la inspiración del área de juegos. Una de las cualidades del cuento era que transmitía y contestaba ciertas preguntas que los niños tienen en la etapa de los 4 a 6 años de edad. Y bueno, aspectos como las fases lunares, las lluvias de ideas y la cualidad de este mobiliario, pues era que se podía personalizar por los niños para que pudieran tener como formar parte de su interior. Ok, finalmente pues llegamos a hacer mención de la importancia de todo un proceso y de una organización, de la información que se va abstrayendo en todo este lapso o desarrollo del proceso. Hacemos un seguimiento en la investigación en cada uno de estos puntos, pues para poder justificar la propuesta, que es el ejemplo que ahorita les acabamos de mostrar. Encontrar la inspiración, un acercamiento con el espacio, conocer el cliente o en el caso en el mercado a donde se va a enfocar, observar y, bueno, cuidar cada uno de estos detalles para poder realizar una propuesta habitable y que en este caso pues también ayude a mejorar la calidad de vida. Y bueno, con esto concluimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vania, muchísimas gracias, Irsa. Muy interesante Gracias. la propuesta presentada, muy inspiradora la propuesta también, y agradecemos que la hayan compartido con nosotros. Si quieren, las invito a poner su contacto en el chat
y quizás algo de esta investigación para que podamos ahondar más en ello. Bien, Gracias. vamos a pasar, no, a ustedes, por favor. Vamos a pasar a Miguel Jurado, que viene desde Argentina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un segundo nomás que comparto la pantalla. Bueno, ajá, espere que tengo que poner en modo presentación, presentar, presentar. Ahí se ve bien, ¿cierto? Bien, yo les voy a relatar en los pocos minutos que tenemos una investigación que está basada en la Confitería del Molino. Es un edificio de principios del siglo XIX, que está en la ciudad de Buenos Aires, muy cerca del Congreso. Y básicamente el artículo que yo desarrollé, ahí le voy a mostrar una foto, esta es la esquina, este es un edificio construido en 1917 y el artículo analiza el edificio desde la perspectiva semiótica para entender la arquitectura como una envolvente que tiene un discurso. Es decir, y lo que estamos viendo es qué características tiene este discurso que propone la confitería del Molino. Porque por una razón de semiosis social que ocurre, digamos, que se produce en el contexto en que el edificio está, lo que el edificio significaba a principios del siglo XIX es muy distinto a lo que significa hoy. Pero a su vez, en la construcción de ese discurso, basado en la propuesta de Eliseo Verón, la idea del discurso como semiosis, eh, en ese discurso podemos encontrar distintos niveles de lectura. Una lectura que está hecha para el entendido, para el primer observador, el erudito, que habla no solo habla sobre la arquitectura Art Nouveau, su estilo y qué es lo que lo constituye, sino también hay otra lectura, otro sentido que tiene que ver con qué significa el Art Nouveau en Buenos Aires. El Art Nouveau, ahora voy a explicarles, es un estilo nacido en Europa a principios del siglo XIX y que llegó, digamos, con mucha fuerza hasta principios del siglo XX. ¿Qué significaba ese discurso en Buenos Aires a principios del siglo XIX, principios del siglo XX, perdón? Es una cosa, y a su vez, ¿qué otros condimentos el arquitecto Gianotti, que era un italiano que construyó este edificio, le puso a fin de poder hablarle al otro observador, el común, las personas que transitan por ahí? Esa es básicamente como las dos aproximaciones que tiene. La confitería del Molino lleva el nombre justamente de un molino harinero que existía a pocas cuadras de ahí, y todo ese edificio enorme fue construido porque abajo había una confitería que a principios del siglo XX ofrecía a todos los que quisieran participar no solo una buena cantidad de pastelerías y distintas exquisiteces de muy alta calidad, sino también una serie de salones en donde se podían realizar fiestas. Estos salones estaban decorados en Art Nouveau. El Art Nouveau básicamente es un estilo rupturista que aparece, ya te digo, a fines del siglo XIX, principios del XX en Europa, que viene a terminar con toda esa arquitectura francesa pesada que recurría a un montón de ornamentación clásica y propone una ornamentación basada en formas vegetales, formas femeninas, algunas referencias a la arquitectura clásica griega, pero siempre en formas muy suaves. Esta ruptura con el orden clásico que venía gobernando, era hegemónico en Europa, tenía que ver con los cambios en la forma de producción y con una nueva burguesía industrial. Mientras que en Buenos Aires, cuando llega, tenía que ver también con una nueva burguesía que adoptaba, que era la burguesía inmigrante, no necesariamente industrial, que adoptaba un estilo diferente al que ya tenía la alta burguesía porteña, que era naturalmente más bien francés. Esto genera como una especie de semiosis, una lectura de la producción social del edificio distinta en Europa que en Buenos Aires. Y sobre todo en Buenos Aires, el Art Nouveau que se conoce acá, que hay bastante acá en Buenos Aires, que hay bastantes casos, tiene un recurso de ornamentación y muy poco del estilo dentro del en el interior del edificio. Bueno,
Esto tiene razones de distinta índole, pero lo importante es que el discurso estaba en la fachada. Por eso estamos viendo este discurso aquí. Ahí están las formas femeninas en la decoración, ¿no? Mucha utilización de vidrios, de aceros, de materiales preciosos. El lujo era como parte de la representación que se buscaba y sobre todo en este nuevo edificio, que era una confitería para la clase media ascendente de Buenos Aires, lo que le ofrecía a cualquiera que quisiera pagarlo, para una fiesta de 15, un casamiento, lo que quieras, es poder tener aquellos salones que la alta burguesía porteña tenía en sus propias casas, vivir un poco de ricos en alguna situación particular. Es decir, que el edificio, a su vez, en 1917, era rupturista desde el punto de vista estilístico, pero a su vez era rupturista de cuanto a la tradición de consumos, porque estaban haciendo una nueva clase media que necesitaba nuevas hipótesis de consumo. Está todo, Gianotti recurre a todo la parafernalia Art Nouveau. Por ejemplo, estas tres máscaras que vemos ahí este es un ejemplo de un edificio en Austria, del Dexfiegel, es un movimiento rupturista también. También aparecen las tres máscaras, ¿cierto? Existen hay unos leones alados en la enorme cúpula, hay unos vitrales como los que se ven ahí, multicolores, muy coloridos. Esta es una característica típica del Art Nouveau, que es desenfadado en el uso de los colores, recurre a muchos colores contrastantes, el rojo con el verde, el amarillo con el violáceo, es decir, recurre a esa vibración típica del arte, de los comienzos del arte moderno, ¿no? Pero también hay un segundo discurso, porque podemos decir que todo el discurso Art Nouveau, toda la parafernalia Art Nouveau, es el recurso que usa Gianotti para hablarle a sus colegas o aquel que entienda de arte. Le está diciendo, estoy recurriendo a un arte nuevo que tiene toda esta parafernalia. Pero sin embargo, hay cosas como ese tejado de oro, que en realidad es un tejado cerámico que tiene oro incorporado, con una técnica que recién ahora que se hace la restauración del edificio, no se ha perdido absolutamente, no se sabe cómo se reproducían eso. El tejado dorado no necesariamente es del Art Nouveau, sino es que lo que le quiere hablar al transeúnte que desconoce de la historia del arte, que acá hay lujo. Lujo, singularidad, fíjense estos detalles donde también aparece la cerámica dorada, son parte del discurso del segundo observador. La otra cosa es, por ejemplo, algunas referencias al molino. Yo decía, el edificio se llama El Molino porque la confitería nació como parte de un molino harinero que estaba muy cerca de ahí, pero que funcionaba a vapor, no funcionaba a viento. Sin embargo, en el momento de hacer el edificio hay una referencia indisimulada con el Moulin Rouge, que es una confitería que está en París, que en ese momento estaba en auge absoluto. Hoy es una reliquia para turistas, pero en ese momento era el lugar de la diversión, era el lugar del desenfado, el lugar de absolutamente lo nuevo. Y acá hay una referencia directa en el coronamiento del edificio. Aparece el mismo molino, la misma estructura de molino, porque los molinos no tienen esa estructura, pero el Molino Rouge con ese molino arriba tenía esa estructura. Fíjense otros molinos, por ejemplo, en donde este molino es belga, y justamente esa forma que tiene detrás las paletas que vemos a la izquierda, en forma de casita, rememoran esa construcción del molino que el molino tiene allí arriba, ¿no? Y este es el molino castellano, de Castilla. ¿Y por qué traigo el molino de Castilla? Para que veamos que es absolutamente diferente a lo que vimos recién. Es que toda esta decoración, ornamentación que hay alrededor, ustedes pueden ver en los vitrales dibujos de molinos, está sintonizada con los molinos de viento del Quijote. Es decir, hay una referencia directa al Quijote que no nació en el original, que no nació en Moulin Rouge, pero que sí podía estar muy referenciada a la cultura popular. Ahí hay una referencia directa a la cultura popular. Es el otro discurso, el segundo discurso para el que no es un iniciado. Después hay cosas singulares. Esa torre que tiene la confitería es muy singular. Corresponde a una época, vemos dos ejemplos en Buenos Aires de la misma época. Uno es el Otto Wolf y otro que es el de la derecha, y en el medio hay un edificio que está en la Valle de Callao, muy cerca de la confitería del Molino, que también tiene esas cúpulas alargadas, algo que desde el punto de vista clásico era impensado, un insulto. De hecho, les quiero decir que cuando se hizo el edificio, enorme cantidad de artículos en los diarios expresaban, ya voy terminando, expresaban que el edificio era una aberración. Pero a su vez, Gianotti, fíjense la referencia que hay con la Sagrada Familia, esas torres alargadas, pero a su vez
agujereadas donde Gianotti hace los vitrales. O este remate que asemeja a los minaretes árabes. Es decir, lo que podemos ver para terminar es que este es el edificio antes de su restauración actual, que hay una semiosis social que deja de ser la de la ruina que existió durante varias décadas para reeditar la idea de que esto es un lugar donde hay un lujo especial que puede ser compartido por todo el mundo. Y por eso se establece una serie de elementos que en el lenguaje del edificio le hablan al transeúnte, a aquella persona que no necesariamente está iniciada. Desde ya les agradezco a todos y todas. Muchísimas gracias, Miguel. Muy interesante lo que nos cuentas y entender es desde esa perspectiva, desde una perspectiva discursiva, el espacio habitable es muy interesante. Muchas gracias. Bien, vamos a seguir con Mireya Gareca desde Bolivia. Muchas gracias. Bien, adelante, Mireya, cuando quieras podemos empezar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Ve mi pantalla? No estamos viendo si estás compartiendo algo, no se ve todavía. A ver, un momentito. Sí, a ver. Sí, ahora sí, ¿no? Ahora sí está cargando, unos minutos. Ahora sí, perfecto. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer en principio a la Universidad de Palermo por esta oportunidad de poder socializar la investigación que hemos realizado en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, aquí en Sucre, Bolivia. Este trabajo lo hemos desarrollado juntamente con el ingeniero Marcial René Andrade, que es parte del equipo de investigación, pero bueno, que no está presente. Yo voy a hacer la socialización de este trabajo. La investigación que hemos realizado nosotros se denomina material sustentable. Son ladrillos elaborados con suelo cemento, es decir, con tierra natural y cemento, donde se ha adicionado el polietileno tereftalato, conocido como PET. Esta investigación ha sido auspiciada por la Dirección de Investigación de nuestra universidad. Lo hemos traducido en un artículo científico. Y bueno, esto surge a partir de que nosotros, en este caso en la Facultad de Arquitectura, hemos visto la necesidad de contribuir con el medio ambiente, haciéndonos cargo de esos residuos de la construcción que usualmente se botan y en el caso de Bolivia, por ejemplo, desconfiguran no solamente el paisaje urbano, sino también degradan el paisaje natural, ¿no? Estamos hablando de los acuíferos y de todos esos minerales que nosotros no vemos, pero que dañan también estos pequeños ecosistemas que tenemos en el medio. Usualmente en la construcción vamos a ver que el ciclo que tiene es lineal y lo ideal es que nosotros podamos asumir un ciclo circular, ¿no? De manera que nosotros estemos conscientes desde el área de la construcción que el uso de los materiales, ¿no? Tiene un tiempo de degradación. Por lo tanto, tenemos que proyectar de inicio a fin pensando en que estas obras van a tener un ciclo también de refuncionalización. Entonces, hemos trabajado en función a esta información y cambiar ese paradigma consideramos que es importante y que tiene que ir de la mano, no solamente por todos los tratados que se han firmado hasta el momento. En la información que hemos encontrado, hemos podido ver que desde el sector de la construcción ya más de lo que es el 50% incluso de los recursos naturales son utilizados para la construcción misma. Esto lo afirman algunos autores como Pertus. Y el suelo natural como tal que está a libre disposición y además que no es algo que resulta siendo caro, también es un material que a su vez no es contaminante. Entonces hemos tratado de utilizar este elemento utilizando también y rescatando la arquitectura vernacular que se tiene, ¿no? Y los beneficios básicos que tiene la tierra en general. Y bueno, por otro lado, lamentablemente, a pesar de que Bolivia tiene estos reglamentos con el tema del medio ambiente, el PET siempre está presente. Si bien existen algunas empresas que realizan el reciclaje y demás, todavía este material tampoco se lo ha potencializado. Actualmente es un residuo sólido
que se lo recicla para sacar ciertos productos, pero dentro de la construcción, teniendo nosotros como base otra investigación previa, hemos visto que es una materia prima que puede utilizarse y le da una connotación muy interesante a las resistencias mecánicas de los ladrillos. Entonces, hemos aplicado este tipo de plástico en esta oportunidad. Y bueno, aquí simplemente quiero mostrar algunos de los materiales que frecuentemente se utilizan en Bolivia en las construcciones de mediana calidad y de bajo costo también que están presentes, ¿no? Todavía el adobe que está hecho por la tierra, casi en un 100%, ocupa un 22,65% en la construcción de las viviendas. Esto también muestra un poco, de alguna manera, que los sistemas constructivos tradicionales todavía están vigentes. Recordemos que Bolivia tiene una gran cantidad de municipios en áreas rurales, entonces estamos tratando de rescatar de manera que este ladrillo pueda combinar un poco los sistemas constructivos actuales con sus beneficios, pero también los materiales que son naturales, ¿no? En la metodología que hemos empleado es de manera sintética, el método experimental ha sido fundamental, así como el documental y el de observación para la elaboración de esta investigación. Y bueno, era importante determinar la cantidad de probetas y hacer una comparación y las repeticiones justamente para demostrar que las características obtenidas realmente respondían a la norma boliviana, sobre todo en cuanto al tipo de material, ¿no? Estas son algunas fotografías donde se encuentra justamente mi compañero de investigación, el ingeniero Marcial, y estos son los equipos que hemos utilizado. Esta es la máquina universal justamente para someter a pruebas mecánicas, especialmente de compresión, a cada una de estas probetas, ¿no? Y las máquinas de tamizaje, etcétera. Y este es el procedimiento en este esquema en el que puedo mostrar cómo hemos iniciado, que ha sido a partir de la selección de materia prima, la separación, la combinación de los materiales que he mencionado, cemento, suelo natural y tereftalato. Las dosificaciones, hemos ido un poco trabajando con dosificaciones previas, hemos ido adicionando ciertos porcentajes de PET triturado de forma manual, no tenemos el equipo lamentablemente, pero se ha hecho un triturado manual para determinar las características básicas mecánicas como la compresión principalmente y otras como de densidad y absorción, ¿no? Posteriormente esto se ha puesto en un secado y fraguado, todo de forma natural. Recordemos que el ladrillo que usualmente se utiliza en Bolivia, por lo menos creo que eso también es a nivel internacional, es de tipo cerámico, necesita entrar a un horno. Y al entrar a un horno lo que genera es dióxido de carbono. Entonces, esto está dañando el medio ambiente y la idea es que el cemento, al ser un material también que tiene muchas características, el sumar ambos materiales, ¿no? Se puede obtener un ladrillo que no contamine el medio ambiente. Bueno, estas son algunas tablas de las zonas donde hemos extraído el suelo natural. Hemos utilizado un suelo franco arenoso y este es el resultado del laboratorio del análisis granulométrico del suelo. Bueno, recordemos también que hay diferentes tipos de plásticos. El que hemos utilizado justamente es el de tereftalato por las características que tiene. En una previa investigación hicimos pruebas con todos estos tipos, han sido interesantes con nuestras otras tipologías, pero el PET es el que nos ha dado mejores resultados para mejorar las características de compresión sobre todo, ¿no? Y bueno, un poco ya para ir viendo también algunos resultados, aquí tenemos algunos porcentajes que hemos utilizado, el material básico, cemento, agua y PET, además del suelo natural. Y estas son fotografías de cómo hemos sometido estas probetas a compresión principalmente. Y en la parte superior ustedes van a ver los porcentajes que son las adiciones de PET que hemos realizado. Y esta última es una probeta sin adición de PET. Ya entrando a los resultados, explicar que, bueno, estas son las dosificaciones que hemos utilizado y podemos ver que la dosificación 2, la que tiene el 3% de adición de PET, que la que está en la parte superior, es la que tiene mejores características en cuanto a compresión. Tiene 40 kilogramos centímetro cuadrado en relación a la densidad.
Bueno, se encuentra en un tercer lugar. El ladrillo que más pesa en este caso es el sin adición de PET, puro concreto. En relación a la absorción, cumple también las características específicas de la norma que indican que deben ser menores al 12% en la absorción al agua, me refiero. Y de manera ya general, indicar que en relación a la compresión, se ha obtenido con el 3% de adición de P, 37 kilogramos centímetro cuadrado, que es una resistencia mayor al recomendado para ladrillos no portantes. Eso hay que aclarar, de acuerdo a la norma, sí se puede utilizar, pero como ladrillo de relleno, ¿no? Entonces, en relación a la densidad, se redujo el peso en un 1.73 gramos centímetros cúbicos, que está más en la relación a la norma peruana. Y en relación a absorción, con 2% de adición de PET se obtuvo 8%, que como mencionaba, es menor al 12%. Entonces está dentro de los rangos establecidos. Aquí hicimos unas pequeñas tablas donde principalmente lo que me interesa es mostrar que la factibilidad ambiental, por ejemplo, con una adición del 3%, se utiliza básicamente 1.5 botellas, ¿no? Por cada ladrillo, y ahí estaríamos un poco contribuyendo, considerando que el PET lamentablemente no está, si bien está reglamentado, todavía se puede encontrar bastante cantidad en los basureros que tenemos en nuestro medio, ¿no? Y en el costo de materiales, por cada ladrillo estaríamos hablando de 0,60 centavos en bolivianos, que es mucho menos que, bueno, es la décima parte de $1, por ejemplo, que está aquí, un poco para que se den la idea. Y bueno, ya para concluir, para nosotros como equipo investigador y representantes también de la facultad, podemos indicar que el ladrillo que mejor resultado ha tenido es el que el que ha tenido una adición del 3% de PET, en el cual hemos utilizado un suelo franco-arenoso y nos ha dado una buena resistencia a la compresión, que es un dato para nosotros importante para poder utilizarlo. Lo más importante además también es el contribuir a esas familias que no pueden comprar un ladrillo común, que resulta siendo más caro, resulta siendo más económico, no impacta al medio ambiente y en relación a los ladrillos cocidos, ¿no? Entonces, básicamente esta ha sido la investigación que nosotros hemos realizado. A partir de ello, estamos realizando otra para esta gestión en relación a los residuos. Estamos elaborando ladrillos en base a los residuos sólidos de construcción de demolición, principalmente, teniendo ya concluido este artículo que lo estamos postulando para que se pueda también socializar a todos los profesionales del área. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Muchísimas gracias, Mireia, muy interesante y muy necesaria la investigación que están haciendo. Gracias por el aporte al medio, ¿no? Muchas Te gracias. invito a compartirnos tu contacto y si hay alguna manera de profundizar en esta investigación que han hecho también, sería muy interesante. Y muchas Bien, gracias. a vos, por favor. Ahora vamos a dar paso a Leonor Grañana, perdón, desde Argentina. Sí, voy a compartir pantalla, María Paz. Sí, claro, adelante. Ahí se puede ver. Ya lo estamos viendo. Leonor, cuando quieras ya podemos empezar porque ya se ve la presentación. Ah, se está viendo, yo no la veo, por eso. Sí, ya la estamos Yo no viendo. la veo, pero bueno, no importa. Bueno, perfecto, si la ven ustedes no hay problema.
Bueno, les agradezco poder participar en este foro para investigadores de la Universidad de Palermo, y la investigación se refiere a una tesis doctoral que yo elaboré y vendí y la aprobé en octubre del 2021, pero esta exposición se basa en el desarrollo de los aspectos perceptivos y simbólicos referidos a los patrones de uso para lograr mayor atractividad de un sector y la apropiación del usuario. Acá vemos fotos en la portada de la Plaza Fundacional, la primera fundación de la ciudad de Mendoza, y vemos en el grabado que fue arrasada por el terremoto de 1861, y fotos actuales diurnas y nocturnas de que, bueno, ese sector obviamente fue restaurado y fue remodelada la Plaza Fundacional. En cuanto a la tesis doctoral, yo voy a dar 3 conceptos básicos en los cuales yo analicé y profundicé los conceptos de habitabilidad y atractividad. El concepto de habitabilidad es más antiguo, lo elaboró Volnov en 1969, y se refiere al espacio construido por el hombre y que obviamente debe ser cobijante y protector. Debido a que estamos en la ciudad de Mendoza, la misma ciudad, la ciudad de Mendoza, debe ser un refugio y tener características de oasis frente al desierto y el clima terriblemente riguroso que tiene este desierto. Entonces yo en el trabajo trasladé estos conceptos de habitabilidad para el espacio construido para los espacios verdes, que lo llamé EPB o espacios públicos verdes. Porque el usuario de estos espacios públicos verdes es muy importante que se consideren estas características de habitabilidad, y tomé como caso de estudio 5 plazas que voy a mostrar a continuación, donde en un total de 75 factores fueron evaluados y clasificados en factores físico-naturales o ambientales, arquitectónicos, urbanos, que era el sector que rodea estos casos de estudio, y los socioculturales. Y por otro lado, la atractividad, como que es el potencial de este espacio público para poder atraer a esta cantidad de usuarios, y fue evaluado por el mayor uso. Es un término más moderno de Trucini y Damón de 2011. En el trabajo de tesis fueron evaluados la cantidad de usuarios que asistían a estas 5 plazas, la diversidad tipo de usuarios según la franja etaria, las actividades que se llevaban a cabo, sobre todo las de vida, relación exterior, y el tiempo de uso. Este término atractividad es muy usado para marca ciudad, en el turismo, y tiene 2 dimensiones, objetivas y subjetivas. Ahora es muy largo explicar, pero bueno, tiene aspectos objetivos que capta recursos, energía e información, pero también tiene aspectos subjetivos basados en creencias, opiniones que hacen que un lugar sea interesante para utilizarlo, llevar a cabo o hacer turismo. A continuación, voy a mostrar lo que estaba hablando. Arriba a la derecha está el plano de la antigua ciudad, donde abajo a la derecha está la vieja ciudad con la plaza fundacional, y arriba a la izquierda ha quedado las 5 plazas que se refundaron en 1863 y generaron el núcleo de la nueva ciudad, que es la que prospera. Vemos en el esquema abajo a la derecha como un núcleo de atractividad donde diariamente ingresan 300 a 350.000 personas diarias del Gran Mendoza para llevar a cabo sus actividades laborales, educativas, etc. En cambio vemos que a pesar de estar muy cerca a la Plaza Fundacional, en el plano de abajo, arriba a la derecha, esta Plaza Fundacional ha quedado rodeada de casas de adobe, con población longeva, con poca actividad comercial, con depósitos o comercios que no son de uso sobre todo nocturno, ni diario, ni tienen atractivo. Además vemos la relación entre los espacios verdes, el Parque General San Martín, que es muy conocido, y otros espacios verdes. En el trabajo, además de analizar estos aspectos físicos de los espacios verdes de las plazas, analizamos el aspecto sociocultural y sobre todo la cohesión social y la apropiación del usuario, es decir, la relación de alguna manera afectiva que establece este usuario con el espacio donde se encuentra, en este caso las plazas, y que vamos
y que va a ser un facilitador de las relaciones interpersonales y la integración sociocultural. Finalmente podemos decir, según Vidal y Urrutia, que lo que hace exitoso a un espacio público es, por un lado, la diversidad de personas que lo usen y fundamentalmente la variedad de interrelaciones que en él se lleven a cabo. Voy a mostrar rápidamente el relevamiento de los 75 factores solamente en 2 o 3 que se llevaron a cabo en estas 5 plazas para poder correlacionar la variable habitabilidad con atractividad, tanto el equipamiento en los 5 plazas, cantidad, calidad, superficie de pavimento, superficie verde, que era fundamental, la cantidad de forestales, tipo, y la percepción que tenía este usuario de estos espacios verdes y los elementos que contenían, tanto arquitectónicos como físico-ambientales. Pero lo que nos corresponde a esta charla con más interés es el aspecto sociocultural, donde se evaluaron 250 encuestas a estos casos estudio a los usuarios, donde nos interesaba saber fundamentalmente qué actividades llevaba a cabo como vida de relación exterior, cómo socializaba, y la cantidad de usuarios, si era mayoritario, que lo vemos en el cuadro a la izquierda, pudimos constatar que la mayoría de las actividades que se llevaban a cabo en estos ejemplos eran de vida de relación exterior, sumado a la cultura. Es decir, hay actividades culturales, artísticas, etcétera, y en mayoría sumadas a las de trabajo, que simplemente era cruzar la plaza con un paso rápido o esperar el transporte público. Este relevamiento de las encuestas estaban pensadas para que demoraran 5 a 10 minutos, muy rápido, y que finalmente pudiera constatar si el usuario volvería a elegirla o no. Eso nos daba una sensación que mayoritariamente lo volvían a elegir, si se había logrado que el usuario tuviera mayor apego y apropiación con el espacio, si a la vez había una identificación simbólica, porque lo elegía como un lugar de encuentro, un lugar para encontrarse con amigos, con parejas, entonces cumplían su objetivo de lograr una mayor vida de relación exterior y sobre todo un intercambio entre los usuarios. Finalmente, podemos decir que todo este bagaje de datos y de relevamientos que se hicieron en las 5 plazas pudieron elaborarse estadísticamente y establecer una jerarquía donde se integraban tanto los aspectos físico-naturales, los arquitectónicos, y poder determinar cuáles eran más importantes, pero fundamentalmente tener en cuenta los aspectos perceptivos y simbólicos que había elegido el usuario y que habían podido también cruzarse o verificar las apreciaciones que había tenido yo como investigadora. Por supuesto, junto al codirector y al director. Entonces, estableciendo esta jerarquía de patrones, podemos establecer que los que están marcados en rojo se pueden verificar que en la plaza fundacional no se cumplen. Por ejemplo, el verde en el suelo, que en los casos de estudio de las 5 plazas tenían un 50-67% de superficie verde, en la plaza fundacional apenas llega a un 38%. Y al revés, viceversa, las superficies pavimentadas o tratadas tienen un 62% respecto a un 35-45% de superficie verde. Es decir, que no se produce un confort porque no hay buena ventilación, no hay refrescamiento nocturno y tampoco, si vemos abajo, verde en altura o forestación, tampoco se cumple porque hay especies que son muy estéticas pero no generan mucha sombra, como las palmeras que las vimos en las fotos de la portada. Por lo tanto, no se favorece el uso de esta plaza. Es utilizada por turistas que los traen en excursiones, bajan, recorren la plaza, ven las ruinas de San Francisco, pero, ahora termino. Pero no tiene un uso cotidiano, que es lo que nos interesa para la apropiación del usuario.
Finalmente, los patrones urbanos del sector, ya di una pequeña reseña, no cumple con la densidad poblacional, por lo que habría que intensificarla, tampoco el uso comercial, y tampoco tiene a pesar de tener cercanía al centro, tiene poca conectividad. Finalmente, puedo concluir que el uso de estos patrones de uso del suelo y sobre todo de uso con aspectos perceptivos y simbólicos podría favorecer tanto los aspectos espaciales para lograr mayor atractividad del sector y una integración urbana con el microcentro y el resto de la ciudad, como los aspectos socioculturales para lograr mayor apropiación del usuario y mayor cohesión social. Así que bueno, ha sido muy rápido, pero muchísimas gracias. Muy rápido, pero mucha información, Leonor. Muchas gracias por aportarnos con esta tu investigación muy interesante y nos da para pensar esta idea de lo simbólico dentro de los lugares y los espacios vivibles, ¿no? Es tan importante pensar en eso. Muchas gracias. Te invito igual a poner tu contacto en el chat y si es que tienes alguna publicación o algo donde podamos ahondar Sí, más en cómo tu no. investigación. Muchas gracias, Leonor. Ahora vamos a dar paso Perfecto. a... Muchas gracias. Gracias, por favor. Vamos a dar paso a Pedro Guereca desde México. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve perfecto, Pedro. Perfecto. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir aquí el tema de investigación realizado durante los estudios de maestría, el cual lleva por nombre Mito y Arquitectura, aproximación a los mitos y su incidencia en los ámbitos del diseño arquitectónico. Me gusta empezar explicando el trabajo en su estructura, porque parte de una analogía que nos presenta Ernest Cassirer cuando habla acerca de los mitos. Y él nos menciona que los mitos son como una especie de espejo mágico en donde los autores y las disciplinas que han intentado estudiarlo, pues caen en la trampa del espejo mágico, la cual es ver reflejado en él lo que quieren ver. Entonces, vamos a encontrar que es una primera dificultad el hecho de que son difíciles de definir. Por lo tanto, en el primer capítulo vamos a estudiar quién es el que mira el espejo mágico, es decir, desde qué perspectiva lo estamos viendo. En nuestro caso, desde la perspectiva del diseño arquitectónico. En otro momento se estudia a los mitos, es decir, al espejo mágico, y por último se estudia el reflejo, es decir, los mitos que vemos dentro de nuestro campo. La investigación tiene su origen en una inquietud personal alrededor del cuento de Jorge Luis Borges, Clon Urbar Orbis Tertius, en donde nos presenta una situación ficticia donde se encuentra una serie de ficciones que enamora, que cautiva a la sociedad, y poco a poco estas ficciones van tomando lugar de la realidad. Entonces tenemos que en las universidades y en las escuelas, poco a poco, esta realidad ficcional va suplantando, es enseñada y aprendida y va suplantando la realidad histórica. Y eso dio muchas de las inquietudes del trabajo, principalmente poner en tela de juicio cómo es que, de dónde surgen o por qué estas creencias. Tenemos una serie de creencias, prejuicios, nociones, con las cuales enseñamos y aprendemos el diseño arquitectónico. Entonces, básicamente, el trabajo busca entender por qué tenemos por qué esta necesidad de crear ficciones que son caracterizadas como mitos. Por lo tanto, la tesis del trabajo busca entender por qué los mitos forman parte del imaginario histórico-cultural que influyen en la forma en la que se enseña, se conoce y se practica el diseño, así como en las creencias con las que se valora socialmente sus productos. Empezaremos con el campo del diseño. Tenemos una primera clave en el concepto de diseño propuesta por Bozal desde el campo de la teoría del arte, en donde ya vincula el diseño como esta relación con el designio y con designar, en donde lo relaciona con aquellos seres mitológicos, dioses, monstruos y héroes,
que no forman parte de una realidad, no forman parte de nuestra realidad, no tienen cuerpo, no tienen imagen. Sin embargo, a través del diseño es como adquieren una forma, a través de sus representaciones en la pintura y en la escultura principalmente. Entonces, quedémonos un poco con esta idea de que el diseño es la forma en la cual las ideas y las creencias pueden ser representadas. Ahora bien, dentro de nuestro campo del diseño arquitectónico, podemos identificar al diseño como la etapa donde se formulan las propuestas de configuración del edificio, a través de imágenes las cuales se plantean como hipótesis gráficas que advierten cómo se llevarán a cabo las etapas edificatorias. Entonces podemos empezar a intuir que dentro del diseño se representan aquellas ideas, creencias, prejuicios que tiene el que demanda el diseño, pero también que tiene el propio diseñador frente al problema, frente a las condiciones que tiene. Y todo esto es representado en planos, maquetas, renders, N cantidad de cosas, las cuales permiten llevar a cabo la etapa edificatoria. Ahora bien, los mitos tenemos que han sido considerados buenos y malos a lo largo de la historia. El caso, por ejemplo, de Xenófanes, que es quien plantea el concepto de mitos en la Grecia clásica, lo define como una historia falsa que no pasó, para hacer una distinción entre la historia que sí sucedió. Sin embargo, para Parménides, el mitos forma parte de las estructuras del conocimiento. Es decir, el mitos tiene un conocimiento al cual podemos acceder de forma fácil. Por lo tanto, contiene un logos. Y este logos nos permite pasar a la praxis. Sin embargo, la praxis que viene del logos, que deriva del mitos, pues reafirma también el mito. Entonces tenemos ahí una configuración interesante que se retroalimenta. Los mitos también forman parte de la construcción de significado. Tenemos que Roland Barthes nos dice que existe la denotación y la connotación. La denotación atiende a un sentido crítico, mientras que la connotación a un sistema más fantástico de imaginación, la cual hace significar a través de motivas ficciones y palabras sugerentes. Ahora regresamos al uno de los puntos centrales, que son los enunciados. En el campo del diseño arquitectónico tenemos una serie de enunciados, los cuales replicamos dentro de la enseñanza para poder entender el significado que tienen los conceptos dentro de nuestro propio campo. Abundan en todo sentido, ¿no? Ya tenemos el enunciado de Le Corbusier dentro del periodo moderno: la casa es una máquina de habitar, la cual tiene un campo semántico que nos refieren a los diferentes mitos que tenemos de las palabras. Tenemos mitos sobre la casa, mitos sobre el habitar, los cuales nos ayudan a configurar, a entender, a significar estos enunciados. Por lo tanto, la enseñanza en el ámbito del diseño está relacionada a los mitos con los cuales enseñamos lo que es el diseño, pero también por esta condición de que es el proceso por el cual representamos estas creencias y estas ideas, para que puedan ser edificadas. Tenemos edificaciones de todo tipo. Aquí, y dentro de estas edificaciones, pues tenemos enunciados que las describen. Aquí, esta es una edificación de Luis Barragán, y tenemos un enunciado que habla acerca de él. En los jardines y hogares diseñados por mí, siempre he tratado de permitir al interior el plácido murmullo del silencio, y en mis fuentes el silencio canta. Aquí lo que hace el enunciado también es fortalecer el mito que nos presenta. Nos habla del mito, podemos empezar a deducir el mito del agua, el mito del silencio, el mito del canto. Entonces, todos estos forman parte del proceso de significación que tenemos alrededor de los jardines, en este caso del hogar. Por lo tanto, también se vuelven estrategias de enseñanza del propio diseño. Aquí hay que advertir que, pues, en este proceso de enseñanza se puede caer también en el peligro de los mitos, los cuales es idealizar idealizar y confundir los límites del diseño. Por lo tanto, pues es un poco la reflexión del ejercicio, que los mitos forman parte de la enseñanza del diseño, pero también han mistificado los límites de acción del propio diseño. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Qué interesante investigación. Nos invita a pensar en el imaginario dentro de la arquitectura, ¿no? Es bastante interesante y tiene mucho que ver con lo que Leonor nos cuenta de lo simbólico igual, ¿no? Que se va creando en el imaginario cultural, social, político incluso. Muchas gracias, Pedro.
Bien, ahora vamos a dar paso a Sebastián Aguilar desde Panamá. Hola, buenas tardes. Ante todo, saludos desde Panamá y quiero agradecerle a la Universidad de Palermo por la oportunidad que nos da para poder llevar nuestras investigaciones y también felicitar a todos los expositores que ya han hecho su participación y los que lo van a hacer. Déjenme buscar aquí para ir proyectando. No sé, lo teníamos, aquí está. Me avisa si se ve, por favor. ¿Ya Sí, está ahí se proyectado? ve. Perfecto. Vamos a... ok, vamos pasando acá. Bueno, como les dije nuevamente, agradecimiento por esta participación en este foro de investigación. Vamos a hablarles sobre lo que son los sistemas constructivos, le llamamos tradicionales, pero igual son ancestrales, que se utilizan en nuestra región y que pueden ser parte importante como solución a los problemas de salud, sobre todo en este tema, en este aspecto del cambio climático, donde hay muchas variaciones de temperaturas y que causan problemas a la salud, y también para el tema de mitigar esos aspectos para crear, para dar apoyo a lo que es el aporte a este tema del cambio climático. Bueno, sobre todo, este problema climático que tenemos en nuestro planeta, que está afectando la salud de muchas personas y de todo el ambiente, requiere que nosotros como arquitectos y como diseñadores propongamos nuevos o traigamos sistemas constructivos que han funcionado por milenios en nuestro tiempo, que echemos una mirada atrás de lo que ha funcionado y propongamos nuevos diseños, tomando en cuenta estos sistemas constructivos y el aporte bioclimático, ¿verdad? Sabemos que en todo el aspecto de lo que hoy llamamos arquitectura bioclimática, arquitectura sostenible, ¿verdad? Arquitectura ecológica, tenemos que tomar en cuenta mucho los aspectos como, por ejemplo, la ventilación cruzada, donde vienen los vientos predominantes, para que nuestras viviendas sean lo más confortable posible. El tema también de tomar en cuenta la salida del sol, por dónde sale, por dónde entra, dónde hace más efecto en nuestras viviendas y en nuestras edificaciones, y ver cómo aprovechamos la luz, pero también tratar de que la radiación nos afecte lo menos posible. Ya nuestros antepasados habían visto mucho estos temas, habían utilizado materiales que estaban en el ambiente, que estaban en el contexto, y hicieron excelentes trabajos con lo que se tenía a mano. Hoy en día podemos utilizar lo que anteriormente se hacía y ya se está haciendo, y integrarlo también con nuevos diseños, nuevas tecnologías, nuevos materiales también, ¿verdad? Pero lo principal es que cuando se haga investigación sobre este tema, hay que ver qué sistemas se pueden utilizar, en qué área, de dónde vienen los materiales, su procedencia, y también hacer un estudio de lo que es la población, la cultura del lugar, y qué influencia tiene la población en estas áreas donde uno se desarrolla, para ver los beneficios que podemos proponer en la parte arquitectónica. Nuestras soluciones contemporáneas de vanguardia son las que más han causado deterioro, no solamente al ambiente, sino a la salud. Nosotros los arquitectos somos en parte los más grandes culpables de todo lo que esté pasando en nuestro planeta, pero también tenemos la capacidad de poder mejorar eso. Y sobre todo pensando en que nosotros diseñamos para el ser humano. Y al diseñar para el ser humano, podemos mejorar la calidad de vida de las personas que viven en ciertos lugares, dándole una opción que tiene que ver mucho con la parte social también. No podemos dejar la parte social lejos, sino que también dentro de nuestro diseño tenemos que saber siempre que nosotros diseñamos para seres humanos, para personas, y que no podemos estar haciéndoles unidades familiares, residenciales, que solamente lo vemos desde la parte económica que ganamos con eso, pero que la persona que va a vivir ahí no va a estar de una manera muy confortable.
¿verdad? Y cuando hablamos entonces de estos sistemas tradicionales, hablamos de elementos ancestrales, muchos vienen desde épocas prehispánicas y que estudiando, analizando qué materiales se utilizaron, cómo atacaban este tema del medio ambiente, entonces nosotros hacemos ese diseño, ¿no? Y sobre todo también la eficiencia energética, la protección al medio ambiente y lo rentable de estos sistemas. Hay materiales que han sido empleados por mucho tiempo con lo que es el medio ambiente, como por ejemplo la madera, la cal, el corcho, los morteros naturales, pinturas que no tienen derivados del petróleo, y que más adelante vamos a ver por qué este tipo de materiales son mejores para la salud que los industrializados que utilizamos muchas veces. Por ejemplo, los materiales naturales que podemos utilizar, que son biocompatibles en el ambiente, son más confortables y en realidad son una verdadera capa que protege, porque hay muchas enfermedades respiratorias. No soy doctor, soy arquitecto, pero sé que hay muchas cosas que pueden afectar como elementos industriales que tienen toxinas que pueden causar problemas en la respiración o problemas por las altas temperaturas ya de cáncer y de otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ir hacia ese rumbo donde evitemos que la absorción de la parte electromagnética nos cause, muchas veces tenemos dolores de cabeza, tenemos reuma, no sabemos de dónde viene, y mucho de eso tiene que ver con los materiales que utilizamos en nuestras viviendas. Entonces, es muy bonito y les digo a muchos, traten de un día pasar un día completo, una noche en una vivienda de estas como las que hacían nuestros antepasados, nuestros abuelos, y van a ver que al día siguiente van a despertar con una sensación diferente, una sensación de descanso, de relajamiento, y esto lo están utilizando mucho también para el tema de turismo, mucha de la arquitectura que se está utilizando, ¿verdad? Aparte de esto también tenemos que ver, Alejandra levantó la mano, dice, ¿tiene alguna pregunta? No. Ok. No, Sebastián, es para decirte que ya se nos está acabando el tiempo y que Se tienes está que ir acabando el cerrando. tiempo. Bueno, vamos Sí. viendo entonces rápidamente algunos ejemplos. Esto es lo que se utiliza en algunos elementos de nuestros campos en Panamá, que se sigue utilizando elementos ancestrales como lo que nosotros llamamos la junta de embarra, las casas de ladrillo, que todavía se siguen haciendo más para el tema turístico. Y estos son algunos ejemplos en diferentes partes del mundo que se están haciendo con elementos que se utilizaban anteriormente, como la tierra compactada, como los ladrillos, ¿verdad? Y que pueden ser buenos ejemplos para utilizar. El bambú se está utilizando mucho también en nuestra área para darle soluciones y tener elementos que ayuden al ambiente y ayuden a nuestra salud también. Así que muchas gracias. Si tengo todavía un tiempito para presentar eso, ya terminamos, 8 minutos. Ya terminamos, Sebastián. Muchas gracias. Ok, está bien. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Sebastián. Vamos a dejar las preguntas que se manden para el chat, para Sebastián también y para todos los expositores. Muchas gracias por la propuesta, Sebastián, muy interesante de retomar los saberes ancestrales para las nuevas construcciones de hoy, ¿no? Y esta idea del medio ambiente también que Mireia nos hablaba y que tiene mucho que ver con lo que nos dices en tu presentación. Muchas gracias. Vamos a dar paso a Yatsiri Márquez desde México, por favor. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir. Adelante. Ahí se puede ver. Se ve perfecto, Yatsiri. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera comenzar dándole las gracias al público y a todas las personas que son parte de la organización de este encuentro. Me da mucho gusto poderles presentar una síntesis de lo que fue el desarrollo del trabajo de investigación realizado a lo largo de los estudios de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente en el campo de conocimiento de diseño arquitectónico,
el cual se titula Crítica a la producción arquitectónica del siglo XXI en las sociedades hipermodernas. Y bueno, para comenzar me gustaría mostrarles en estas láminas 4 imágenes de entornos construidos, producidos hacia finales del siglo XX y principios del siglo XXI, detonados por algunos grupos sociales que, a pesar de las diferencias culturales y geográficas, comparten algunas condiciones socioproductivas, particularmente la intervención de estrellas del ámbito mediático arquitectónico y de tener algunos reconocimientos internacionales. De esta manera surge preguntarse cuáles son las características del contexto en el que se producen y diseñan este tipo de entornos atractivos y mediáticos. Dicho lo anterior, y de acuerdo con la revisión bibliográfica, identifiqué que algunas de las condiciones socioproductivas que asumen filósofos y sociólogos sobre esta transición de siglos, finales del XX y principios del XXI, es llamado como una era hipermoderna, caracterizada por el hiperconsumo, la aceleración y la liquidez. Es así como se establece la hipótesis que si la producción del mundo humano está en función del contexto en el que se inscribe, es posible que las características socioproductivas de la era hipermoderna capitalista incida sobre la producción arquitectónica y la actividad de diseño que en ella se inserta. De esta manera, para conocer sobre la temática, fue necesario articular 2 preguntas de conocimiento que ordenaron la investigación. En la primera, buscando conocer sobre la producción arquitectónica, preguntándonos cómo es esta producción para las sociedades hipermodernas, y la segunda, atendiendo al campo de conocimiento, preguntándonos cómo se ve influido a partir de estas condiciones. Entonces, aclaremos algunas de las temáticas. Iniciemos por las características de la producción hipermoderna, partiendo por considerar que las revoluciones industriales y particularmente la revolución tecnológica del siglo XXI es detonante de los cambios bajo los que se ordena la vida humana. Como lo mencionábamos, a esta era de principios del siglo es considerada como el auge de una era hipermoderna, donde características como el acto de consumo de mercancías se sitúa como un modo de relación predominante y sus antecedentes se ubican en el siglo XIX con las sociedades capitalistas de productores, evolucionando hacia el siglo XX con las sociedades de consumo y consolidándose en el siglo XXI como las sociedades de hiperconsumo hipermodernas. En cuanto a las mercancías, nos referimos a ellas como bienes producidos que buscan inscribirse en el mercado e intercambiarse, de ahí que reciban este nombre. Como lo mencionamos, algunas de las condiciones de esta sociedad son el hiperconsumo, dado el incremento en la mercantilización de la vida humana y la búsqueda en la satisfacción de los deseos, la aceleración, dado el cambio tecnológico y de la vida humana, y la liquidez, dado el desarraigo institucional que se percibe, y una constante reafirmación individualista. En efecto, para estas sociedades, el acto de consumir mercancías se construye como parte de la identidad, donde los bienes que se producen oscilan entre el lujo y la necesidad. Sin embargo, estos no buscan satisfacer las necesidades humanas, sino más bien el deseo, que es una entidad mucho más volátil y efímera, que no requiere justificación ni causa alguna, y funciona estructuralmente bajo la frivolidad, la seducción, la renovación perpetua de los modelos, y es de suma importancia mantener en movimiento el ciclo productivo, por lo cual las mercancías tienden al cambio continuo, a la renovación, a diversificarse, a inscribirse a la lógica de la moda, el espectáculo y la sobreestetización. Y bueno, ahora profundizaremos sobre algunos detalles sobre la producción arquitectónica de entornos ambientes y su relación con la actividad de diseño arquitectónico. Asumimos que producir se entiende como parte de los actos que emprende la especie humana para modificar las condiciones existentes con la finalidad de sobrevivir en el mundo y persistir, como sucede con la producción del hábitat. A causa de los diversos modos en cómo el ser humano produce, históricamente, identificamos que el ámbito arquitectónico profesional no se encuentra intrínseco en toda la producción del hábitat, sino más bien se ha ido involucrando conforme a la formación social y como se ha ido requiriendo, lo ha acotado y lo ha restringido. En particular, estas sociedades hipermodernas destacan por tener características productivas capitalistas y sitúan el ámbito de la producción arquitectónica como parte de la división del trabajo, así como sucede con el diseño.
En cuanto al diseño, en la producción de entornos ambientes para las sociedades capitalistas se entiende como una fase del proceso de producción que añade valor a las mercancías resultantes, es decir, lo podemos considerar como una actividad productiva que se encarga de prever, definir, proyectar y documentar las configuraciones formales de los entornos que se buscan construir, así como de pensar, anticipar e imaginar el ambiente humano que se va a habitar. En detalle, el proceso productivo en la fase de diseño arquitectónico consiste en la exploración y generación de la forma o la disposición de las partes, y podemos referir que algunos de los productos de la actividad de diseño son toda aquella documentación necesaria para poder socializar la producción de un entorno ambiente en particular. Y bueno, para ir cerrando, dentro de las conclusiones, identificamos algunas características de la producción de hiperarquitectura, y en esta tratamos de dar respuesta a las preguntas que realizamos al inicio. De esta forma, para responder cómo es la producción arquitectónica en el siglo XXI para las sociedades hipermodernas y su vínculo con la actividad de diseño, pues bueno, podemos hablar de una producción caracterizada por un modelo basado en la imagen, la fotografía, la escultura, el espectáculo, y por lo tanto, en esta producción de entornos ambientes se vincula con el ámbito mediático de estrellas de la arquitectura y tienden a elaborar entornos mercancías que tienden a tener características como ser espectaculares, seductores, altamente tecnológicos, sobreestetizados, inscritos en la lógica de la moda, de la renovación constante, a la cual hemos llamado hiperarquitectura, en donde los esfuerzos se encuentran enfocados en atraer cada vez un mayor número de consumidores y espectadores para ser asombrados. Es una producción, como lo mencionábamos, incidida por la característica de hiperconsumo, aceleración y liquidez. Y bueno, en cuanto a la pregunta, ¿qué implicaciones tendrían estos aspectos sobre la actividad de diseño arquitectónico? Identificamos que repercuten integrando a la producción y la actividad de diseño, no solo para prever y anticipar los entornos por construir, sino también para añadir valor a la cadena de producción de los diversos entornos, y a los diseñadores se les requiere para diferenciar a las mercancías a partir de la exacerbación de signos, prácticamente conducidos por criterios comerciales, estéticos y simbólicos. Y bueno, dentro del aspecto de liquidez, la actividad de diseño se encarga de renovar la imagen y de volverse una justificación para ser más atractivos. En cuanto a la consideración de la aceleración, pues instauran un paradigma estético disruptivo de la modernidad que radica en la búsqueda de estructuras poco lineales, aleatorias o que transmiten alguna sensación de ligereza o complejidad geométrica. Es así como los profesionistas pues nos enfrentamos constantemente a situaciones donde se priorizan aspectos comerciales, estéticos, económicos y simbólicos por sobre algunos aspectos ambientales, sociales o antropométricos. Gracias. Muchísimas gracias, Siri. Muy, muy interesante. Y nos traes otra perspectiva del diseño arquitectónico que no estábamos viendo en esta comisión, así que muchas gracias por eso. Te invito a dejar tus datos en el chat, y si tienes algo para que podamos ahondar en tu investigación, también sería muy interesante leerlo. Muchas gracias. Finalmente voy a dar paso a Andrea Galarza desde Argentina. Andrea, ¿estás por ahí? Andrea, ¿me escuchas? Bueno, creo que no tiene buena conexión, Andrea. De todas maneras, voy a dar paso a alguna de las preguntas que tengo acá en el chat, mientras Andrea capaz pueda reconectarse. Denme un minutito. Tengo una sola pregunta que va dirigida a Pedro. Dice acá Donovan: me gustaría saber si, así como sugiere que habría que reflexionar sobre los propios límites del diseño arquitectónico, entonces, ¿cuáles serían los límites del propio mito? Pregunta para Pedro. ¿Qué tal? Qué interesante pregunta. Muchísimas gracias a Donovan.
Y efectivamente es un problema que se aborda dentro de la investigación, la propia definición del concepto de mito, porque como se intentaba mencionar de forma muy veloz, pues es un concepto que ha sido tomado desde diferentes ángulos, por distintas corrientes y autores. Sin embargo, también creo que para delimitarlo es importante conocer las características que lo definen, ¿no? Por una parte. Sin embargo, también Barthes nos propone que el mito es una forma de lenguaje. Y entonces en algún momento se le pregunta, ¿no? Entonces, si podemos hablar de cualquier cosa puede ser un mito, y él responde que sí, por el hecho de que hablar de algo, pues ya también hace que nosotros empecemos a generar una serie de historias y de referentes culturales, personales, subjetivos. Entonces, pues bueno, ¿cuál podría ser una pista respecto a qué delimita a un mito? Pues uno, las características que lo conforman, que sería, pues, es una construcción social que es validada por ciertos grupos, eh, tiende a ser una historia de origen, de cómo algo fue fundado, y también le da cierto propósito a la actividad. Entonces, tal vez esas podrían ser claves como para poderlos identificar. Y con eso delimitarse, si al momento de que alguien nos está intentando de explicar algo, pues ya decir, bueno, a lo mejor lo que está intentando decir, pues tiene características más fantásticas, imaginarias, en torno a la caracterización del mito, o es algo también más racional que parte de un sentido más crítico. Bien, gracias, Pedro. Muchas gracias, muy, muy interesante también la respuesta que nos has dado. Ahora sí voy a tratar con Andrea una vez más. Andrea, ¿nos escuchas? Andrea. Bueno, mientras tanto, igual sigo, tengo otra pregunta de... Ah, ahí está. Andrea, ¿me escuchas? Hola. Ahora sí, Andrea, te escuchamos. Te Tengo escuchamos cerrado el micrófono y la cámara. Ahí puedo habilitarlo. Tenía el micrófono y la cámara cerrado, por eso cuando me consultaban no podía contestar. Ah, perfecto, ahora sí. Disculpen, pasó una tormenta eléctrica y mi conexión no es muy buena. Si Voy a quieres, ser Andrea, breve podemos y apagar la cámara para que te comentar. podamos escuchar mejor. Sí. Ahí, perfecto. Este trabajo es parte de la elaboración de un doctorado que estoy realizando sobre los bordes ribereños en la zona del litoral. Si conocen Argentina, es una zona rodeada de ríos y particularmente la zona del Valle de Inundación del Paraná es un río muy ancho lleno de islas. Entonces ocurren que hay apropiaciones de diferentes localidades y sitios en las cuales todas esas formas de cada una de las ciudades varía en función de la lógica que tiene el territorio. Entonces, bueno, una de las búsquedas de conocimiento a través de la forma, esa heurística, era de definir algunas lógicas formales que sean parte del territorio y que puedan servir de algún modo para ese tipo de proyección, esa visión prospectiva que dice Cabriano que puede tener el proyecto. En esta etapa solo voy a mostrar algunas de las lógicas formales analizadas del territorio que tienen que ver con el análisis de las cuencas hídricas, de sectores determinados, que estos son las localidades que le comentaba, y de hacer en cada uno de esos puntos focos de interpretación en los cuales se estuvo analizando por un lado todo lo que es la forma orgánica,
la forma, por un lado, de la matriz fluvial, y también todo lo que refiere a acciones de antropización, sean parte del tejido, el viario o algunas edificaciones sobre el mismo borde. Bueno, aquí, hay un diálogo con otras disciplinas que también estudian la morfología del territorio, y bueno, y de esos tomo algunos conceptos para abordar el concepto de bioforma que estoy desarrollando, y que luego que me permite generar algunas lógicas formales para poder operar en el territorio, sobre situaciones actuales, reconociendo situaciones anteriores, porque este trabajo empieza en 1983 y bueno, retoma componentes que afectan al territorio y que de algún modo los puedo considerar como materias activas en el territorio, ya sea en las mismas masas de aguas o las mismas masas de vegetación que van generando todo este paisaje de humedales. Bueno, aquí un poco más, un foco más cercano de cada una de esas localidades, y parte del análisis que está en desarrollo. Estas variaciones de colores hacen referencia a los grados de posibilidad de intervención que tiene hoy el territorio. Decíamos que esas podíamos analizar a través de figuras, y una de las primeras figuras que analizamos fuimos las figuras legales que ordenan de algún modo ese territorio o tienen injerencia sobre la forma de ese territorio, sean las leyes que están referidas a áreas protegidas o la Ley Nacional de Bosques, que bueno, tiene su mapeo también dentro de la provincia de Santa Fe. Todo eso ajustado a formas también de interpretar el territorio desde otras disciplinas. Por ejemplo, desde la biología hay un análisis muy interesante de que especifica el modo de que esas áreas, aumentándose en volumen, en proporción, sistemáticamente por sus mismos ecosistemas, tan potenciadoras de esa evolución en el territorio. Entonces, bueno, fue todo un análisis de a ver cuáles de estas áreas protegidas tenían como podrían tener una evolución o no en función de esas especificaciones y esos desarrollos, para contemplar lo que puede ser el crecimiento tanto de ese tipo de masa activa que está en el territorio, como también las formas de apropiación que puede dar el hombre, que también son presiones que generan el territorio. Una parte que aquí no voy a mencionar es todo un trabajo que se hizo a nivel simbólico, de significados, abstracciones, de memorias activas en cada uno de esos sitios. Cada uno de esos sitios elegidos tiene una relación particular con la memoria del sitio, o sea, una memoria cercana porque ha ocurrido alguna supresión, compresión en el territorio, o porque fue apropiado por algunas otras civilizaciones anteriores o comunidades. Hay registros de asentamiento de comunidades desde hace 2000 años, que también fueron descubiertas en este periodo que estoy analizando, y bueno, fueron puntos y focos a considerarse dentro de este análisis. Y bueno, para ir cerrando, bueno, este es un mapa más general donde ya conforma todas las capas, todas las lógicas formales, tanto de paisaje de humedales, como las leyes de protección de áreas protegidas y la protección de áreas de bosques, la ley de bosques, a través de la ley de bosques.
y bueno, y qué tipo de lógica formal tiene. Aquí solamente están los mapas, también hay todo un desarrollo que tiene que ver con ir y hacer relevamientos de campo y reconocer las lógicas formales en cada una de estas formas, que pueden ser, bueno, dendrítica, apaisada, paralela, bueno, hay todas unas lógicas formales que eso está siendo parte de un catálogo que se está produciendo en este momento. Entonces, como para dar un cierre y una conclusión, podemos decir que podemos explorar el territorio a través de estas lógicas formales, a través de incorporar las memorias, porque primero las memorias fueron detonantes de cada uno de esos focos de interpretación. Las materias activas, las que siguen trabajando, o sea, los cuerpos de agua en cada una de las bajantes o las épocas de inundación del territorio, estas figuras legales que veíamos y bueno, y la composición de nuevas bioformas que pueden generar incluso figuras legales y también esta periodicidad, esta traza que se da en este sentido de tensionar diferentes momentos de este periodo de análisis, genera un sentido y nos da una visión prospectiva sobre lo que puede ser la forma del territorio en algunos sectores. Que por ahí de otro modo o se analizan en función de la densidad o en función de algunos recursos naturales y demás. Creo que por ahí el aporte de este trabajo implica considerar diferentes tipos de escalas y diferentes articulación de lógicas formales para resolver aspectos proyectuales que tienen que ver con el territorio. Bueno, muchas gracias. No sé si el tiempo... Muchísimas gracias, Andrea. Muy interesante. Estaremos ansiosos por ver el resultado de esta investigación tan importante también. Te invito a Gracias. dejar tus datos en el chat para que podamos mantenernos en contacto. Bien, Muchísimas gracias. no, a Muy vos, por amable. favor, Andrea. Bien, tenemos tiempo, muy poquito, ya nos hemos extendido un poco, pero tengo tiempo para hacer una pregunta más que la hace Yatsiri a Vania e Irsa y nos dice acá, mencionaban que la intervención de interiorista y la conceptualización incide sobre la mejora en la calidad de vida del usuario. ¿De qué manera lo hace? Pregunta Yatsiri. Ok, hola, buenas tardes, Yatsiri. Gracias por interesarte en el tema. Gracias a todos por escucharnos, por la atención y a la Universidad de Palermo. Bueno, yo creo que somos el puente, ¿no? Como lo habíamos puesto en la presentación, nosotros somos el medio por el que el habitante va a interpretar el espacio. O sea, si nosotros hacemos un correcto análisis de esa persona, del espacio, de las necesidades, de todo aquello que queremos y podemos transmitir por medio de acabados, de iluminación, de mobiliario, de accesorios, de la estructura arquitectónica, de hecho, nosotros podemos llegar a impactar la vida de esa persona de manera positiva. Por ejemplo, en el caso de los niños con lo que trabajamos, bueno, el hecho de nosotros intentar fomentar la lectura y basarnos justamente en un cuento para traducirlo a un espacio interior, para ellos crea como un mundo más fantasioso, crea un mundo de, bueno, ¿y por qué está sucediendo esto? Y nosotros por medio del espacio le damos solución a interrogativas que ellos como pequeños humanos tienen, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a aportarle a él ese factor interés, él comienza a ver el interiorismo desde otra perspectiva. Además, también es importante hacerlo como interactuar con el espacio. Eso es muy importante para fomentar su creatividad. Entonces, bueno, ahí ya vamos metiéndonos en tema
cómo fomentamos su creatividad, cómo le mejoramos, le generamos nuevos hábitos, y eso al final de cuentas es mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Cuando tenemos hábitos positivos que nos hacen crecer, cuando tenemos un espacio que está diseñado especialmente para nosotros, cuando el mobiliario que utilizamos queda perfectamente ergonómicamente en nuestro cuerpo, cuando lo que vemos, los colores, la iluminación, los sonidos, los olores son adecuados a lo que nosotros en ese momento de nuestra vida estamos experimentando. El poder nosotros personalizar nuestro espacio nos hace sentirnos parte de. Entonces yo creo que de esta forma es en la que nosotros podemos ir aumentando la calidad de vida de las personas. Y bueno, con una perfecta conceptualización, con una conceptualización mucho más profunda, mucho más mejor analizada, más desmenuzada, esa información que tenemos, pues sabemos cómo llegar, ¿no? Sabemos cómo abordar, sabemos qué tipo de ideas podemos traducir aspectos del interiorismo, ¿no? Nuestra selección de acabados, nuestra selección del mobiliario va a ser mucho más sencilla cuando tenemos la información perfectamente bien desmenuzada, y de la misma forma va a ser mucho más fácil que ellos la puedan interpretar, que ellos la puedan recibir, la puedan abrazar y la puedan gozar. Muchas gracias, Vania. Muy interesante también esto que nos cuentas. Muchas Muchas gracias. gracias, Ale. Veo que hay mucha interacción entre los expositores. Bueno, de eso se trata este espacio. Si bien el tiempo nos queda corto, creo que lo importante de este diálogo, de este intercambio, de esta escucha, es eso, ¿no? Poder hacernos enlaces, poder trabajar juntos o en conjunto entre colegas. Por sobre todas estas problemáticas que vamos identificando en nuestros entornos, ¿no? Es bastante importante. Y haciendo un resumen de todo lo que hemos escuchado en esta comisión, creo que resurge aquí una cuestión bastante importante, ¿no? Que el diseño arquitectónico, que el diseño de interiores, no se trata solamente de espacios habitables, ¿no? Sino que son de espacios habitados. Y ese habitado tiene mucho que decir, ¿no? Muchísimas gracias a todos los expositores, muy enriquecedora esta comisión. Muchas gracias por presentarnos todos sus conocimientos, todas sus investigaciones, y esperamos poder escucharlos próximamente con más avances en esto. Muchas gracias.